vamos a iniciar la clase del día de hoy. La clase pasada estábamos viendo un poquito lo que era el lamarquismo. ¿Alguien me puede recordar qué era el lamarquismo? ¿Nadie? ¿Nadie? Oiga, me va a tocar hacer como un quiz hoy en la siguiente clasecita que tenemos, en la siguiente entrada a clase. Bueno, entonces, no olvidar, sí, que cuando hablamos del lamarquismo, hablamos, sí, más que todo, de algo principal, y es que la función va a ser al órgano, ¿cierto? Entonces, a medida de que yo necesite más mi órgano, ¿cierto? De que necesite estimular más mi órgano, este va a tender a un cambio, ¿sí? Y ese cambio va a ser heredado a las generaciones siguientes. Entonces, recordar un poquito, ¿cierto? El ejemplo que nos daban de las jirafas. Entonces nos decían que las jirafas básicamente, sí, debido pues a la escasez de alimento que se estaba presentando, digamos, en ese momento, sí, todas eran de cuello corto, todas empezaron a alargar su cuello hasta alcanzar, digamos, la zona más alta de los diferentes árboles, sí, y ahí empezaron a estirar su cuello, y ese gen fue heredado, sí, a las otras generaciones, y de ahí para adelante todas empezaron a tener el cuello largo, ¿listo? También hablamos un poquito, ¿sí? De lo que significa el darwinismo, de lo que había hecho Charles Darwin y Wallace Russell, básicamente, ¿sí? Entonces acá ellos tienen 3 puntos de enfoque que son bastante importantes. Uno es que, pues, básicamente todos los animales van a tener una buena capacidad de reproducción, ¿cierto? Entonces, la capacidad reproductiva para ellos, ¿sí? Va a ser, digamos, eficaz, va a ser, ¿cómo decirlo? Va a ser como efectiva, por decirlo de esa manera, ¿cierto? Entonces, estas generaciones, ¿cierto? Para que se den estos traspasos de evolutivos, ¿sí? O estos momentos evolutivos, lo más importante es que haya una variabilidad genética, ¿sí? Para que haya una variabilidad genética, la única opción o la única manera de generar ese pool o ese acervo genético es a través de la reproducción, ¿sí? Y de tener descendientes. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues todos los descendientes no son iguales, va a haber una combinación genética de todos los genes y las características que hacen parte de cada organismo para que ese organismo se pueda adaptar a una condición ambiental o al cambio, en este caso, que esté proveyendo como tal el espacio, ¿cierto? Para el organismo. Entonces, básicamente, acá dice que un motivo importante, ¿sí? ¿Sí? Para que el proceso evolutivo se le conoce como la selección natural, ¿sí? Y digamos, una de las frases más importantes cuando uno habla de evolución darwiniana, ¿cierto? Cuando hablamos de evolución dada por darwinismo, es que el organismo más adaptado, ¿sí? O mejor adaptado a los cambios del ecosistema o a un determinado ambiente, va a ser el que sobreviva, ¿listo? Entonces, digamos, en este caso no va a ser el más fuerte, ¿sí? Sino el que más capacidad de poderse adaptar a esos cambios va a ser el que sobreviva. Cuando, digamos, básicamente sucede algún fenómeno, ¿sí? Que haga que de pronto el ambiente afecte la vida de los organismos que hacen parte, ¿sí? De un determinado ecosistema, se le conoce selección natural, ¿sí? Se le conoce con el nombre de la selección natural. ¿Qué significa la selección natural? Por ejemplo, chicos, en este momento, ¿sí? Nosotros estamos viviendo un claro ejemplo de la selección natural, ¿cierto? O sea, un virus está dispuesto en el ambiente, el que mejor se adapte al virus, el que mejor cuide el virus, el que mejor pueda sobrellevar, digamos, la enfermedad del virus, si este virus pues lo llega a contraatacar, ¿sí? Básicamente es el que sobrevive, ¿sí? Pero el que no, pues es el que se va a morir, ¿cierto? Entonces su historia en la vida de la Tierra pues va a finalizar, ¿listo? Entonces no podemos decir que, digamos, de pronto lo que estamos viviendo ahorita nos lleve como a un momento evolutivo, ¿sí? Porque pues realmente sería muy prematuro decir que esto nos va a generar algunos cambios, ¿cierto? A nivel biológico, ¿cierto? En nosotros. Obvio, cambios a nivel social ya estamos teniendo, ¿cierto? Y esos cambios a nivel social también puede hacer que algunas estructuras de nuestro cuerpo, ¿sí? Empiecen a desadaptarse de ese contacto, de ese entorno, ¿sí? Y cuando de pronto retomemos otra vez nuestra vida normal y demás, no vayamos a ser de pronto tan fuertes, ¿sí? En el momento de pronto de enfrentarnos con otras enfermedades, ¿sí? O
que están de pronto de manera natural en el ambiente. Por ejemplo, entonces nos acostumbramos a salir todo el tiempo con tapabocas, ¿sí? Entonces, al salirnos a acostumbrar todo el tiempo con tapabocas, en el momento que ya no tengamos que usar tapabocas, de pronto, no sé, un mucho frío, ¿sí? O un otro virus de una gripa que no mata, no sé, de otra gripa que no sea el coronavirus, porque ahorita todo es coronavirus, ¿sí? Entonces, una gripa normal, ¿sí? Le entró y de pronto esa gripa lo va a contraatacar a usted más fuerte. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya perdió la memoria de estarlo protegiendo, ¿sí? De estar protegiendo. Entonces, también, digamos, como que la falta de uso, ¿sí? De algunas estructuras por nuestras condiciones de vida social también nos puede llevar a que, digamos, tengamos una pérdida, ¿sí? De pronto de algún órgano, de alguna estructura que nos sirve para acomodarnos a un determinado ambiente, ¿sí? O también nos puede llevar, digamos, a un cambio evolutivo que tenga que modificar nuestra estructura biológica, ya sea interna o externa, para podernos acomodar a las nuevas, digamos, necesidades que va a proveer, en este caso, el ambiente. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la selección natural? Que como consecuencia, pues, básicamente a evolucionar, ¿sí? Mediado una presión natural, ¿sí? Nosotros vamos a tener que las especies van a cambiar con el tiempo, ¿listo? Y que pues en este caso, esas especies que van a cambiar van a ser las que mejores se van a adaptar como tal a un determinado ambiente, ¿listo? Entonces, el darwinismo lo explican, ¿sí? Muy parecido a como explican el lamarquismo y dan un ejemplo también con las jirafas. Lo que dice Darwin es lo siguiente, no era que solo existiera una jirafa, ¿sí? Un tipo de jirafa que tuviera el cuello corto, sino existían dos especies de jirafas. Una iba a tener el cuello largo, ¿sí? Y la otra iba a tener el cuello corto, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿sí? Lo que pasó fue que cuando el alimento de la parte baja de los árboles empezó a escasear, no simplemente porque las jirafas eran las que se alimentaban de eso, sino porque también hay muchos otros organismos más de otras especies que se alimentan de la parte baja de los árboles, ¿sí? Entonces Darwin dice, bueno, no, acá empezó a haber selección natural. ¿Por qué? Por falta de alimento, ¿cierto? Entonces aquí lo que pasó fue que esas de cuello corto se quedaron sin alimento porque el alimento escaseó hasta tal punto de que ellas se murieron de hambre, ¿sí? Y las únicas que sobrevivieron fue las jirafas de cuello largo, porque, ¿sí? Ellas tenían más disposición de alimento y podían acceder de pronto a zonas más altas y fueron las que se quedaron reproduciendo y fueron las que quedaron, digamos, en la población de la Tierra. Lo que sucedió con las jirafas de cuello corto en este caso fue que las jirafas de cuello corto se extinguieron. ¿Listo? ¿Por qué? Por una selección natural mediada, ¿por qué? Por la necesidad del alimento. ¿Listo? Y pues por la competencia alimenticia que en este caso se dio. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente lo que nos va a decir Darwin, ¿sí? Darwin dice, bueno, no hay simplemente una especie de jirafa, ¿cierto? Sino vamos a encontrar dos especies de jirafa, una con cuello corto, una con cuello largo. La del cuello corto desaparece, se extingue porque la selección natural, mediada por la necesidad alimenticia y la competencia del alimento, hizo que esa desapareciera, su linaje en la tierra. En cambio, la de cuello largo no tuvo esa selección natural de vida por el alimento, entonces pudo continuar su vida normalmente y fue la que siguió reproduciéndose en la historia, ¿sí? De la tierra y es la que actualmente pobla la tierra y es la que se presenta, ¿listo? Que es la que conocemos de cuello corto. Entonces él dice, oiga, no van a evolucionar como dice Lamarck, ¿cierto? De que si yo necesito estimular, sí, de pronto alguno de mis órganos, yo sí puedo llegar a un cambio evolutivo según la necesidad que yo medie, sino que, pues, a diferencia, sí, se piensa que hay dos tipos de jirafas y que las competencias, el ambiente, el mismo ambiente hizo, sí, que una de esas dos se extinguiera y que simplemente quedara una y continuara, pues, en la historia de la Tierra como tal. Chicos, ¿me entendieron ese pedazo? ¿Alguna pregunta de ahí? ¿No? No, profe, todo está claro. ¿Seguro? Sí, Oiga, señora. ustedes son un funeral, hola. No hablan solo por allá, Harold, y veces de la voz que responde, de resto nadie más. Y, y ahí, y Vera, nadie más responde, de resto todos. Ay, hay veces Ortiz. De resto son, mejor dicho, niños, unas tumbas, qué miedo. No hablan ustedes. Bueno, entonces,
Recordar un poquito, pues, entonces, de ese lamarquismo y ese darwinismo, ¿no? No olvidar nada de lo que se les está explicando, ¿sí? Para que el otro año, pues, tengan ese conocimiento fresquito para las preguntas, pues, del IFEX. ¿Listo? Entonces, hasta ahí no hay ninguna pregunta, nada, todo entendido. O sea que ahorita en el segundo momentico hacemos un cursecito y lo subimos y todo es perfecto, ¿cierto? Listo. Entonces, continuamos por acá. El neodarwinismo, sí, es lo que en la actualidad, sí, se ha investigado y se ha bien evidenciado después de la teoría y pues después de la publicación del origen de las especies, ¿sí? El neodarwinismo básicamente lo encabeza un señor que se llama Richard Dawkins, ¿sí? Que es el señor que más importante pues en este momento y más duro ha trabajado pues en este tema evolutivo después de Darwin, ¿sí? Este señor, pues, básicamente ha hecho muchos libros, ha hecho un libro que se llama El gen egoísta, ¿sí? Es un libro también muy interesante de leer, muy chévere de leer, ¿sí? Realmente, este señor que les digo, Richard Dawkins, ha venido acá, a Colombia, ¿sí? A dar conferencias, aproximadamente en una conferencia, el man vale como 500.000 pesos, ¿sí? Pero no solo ha venido él, sino también ha venido con curas, ¿sí? Con curas y ha tenido como debates, ¿sí? Referentes al tema de la evolución desde la religión y desde la ciencia, ¿sí? Entonces, han presenciado debates desde la religión y la ciencia, ¿sí? Y básicamente, pues, este señor que encabeza, digamos, ahorita, en el momento, en la actualidad, pues, este tema de la evolución. ¿En qué ha avanzado la evolución, chicos? En la época de Darwin, sí, básicamente se desconocía todo lo que tenía que ver con la genética y todo lo que tenía que ver con la ingeniería química, con la biotecnología, con la bioquímica, con todo eso, ¿sí? No, ese mundo se desconocía y más ese mundo genética de heredar caracteres, de cómo serían esos caracteres, de que, digamos, somos un linaje y que tenemos compaginidad con algunos organismos, de pronto de la formación de cladogramas a través de estructuras, todo eso estaba desconocido en aquella época, ¿sí? Cuando ya viene el neodarwinismo, ¿sí? Básicamente es porque se une o se articula, ¿sí? Básicamente toda la teoría de la evolución y se empieza a sustentar toda la teoría de la evolución a partir, ¿sí? De lo que tiene que ver con la biología celular, todo lo que tiene que ver con los fósiles, todo lo que tiene que ver con genética, todo lo que tiene que ver con filogenia o parentesco, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con anatomía comparada, que es la formación de estructuras óseas, ¿cierto? Y de órganos, y todo lo que tiene que ver con pruebas bioquímicas. Cuando se une, ¿sí? La teoría de la evolución y lo que en esa época había dicho Darwin, con estas ramas de la biología, ¿sí? Que son muy importantes, ¿sí? Y cuando se articulan, se unen como tal, generan un sustento más creíble y más fuerte para la teoría de la evolución. De hecho, uno de los que más apoyó, digamos, al trabajo que hizo Darwin, aún así sin saberlo, fue el señor Mendel, ¿cierto? Con sus leyes de la herencia, ¿sí? Y a partir de esas leyes de la herencia, ¿sí? Del volver digamos, a después de mucho tiempo, ¿sí? 4 científicos retomar los trabajos de él para poder dar explicación a lo que él, digamos, quiso plantear en aquella época o abrir ese paso a la genética, pues cuando se abre ese paso como tal, chicos, pues básicamente se refuerza todo lo que estaba diciendo Darwin y no solo se refuerza, sino que se encuentran pruebas como tal que pasan y dejan, ¿sí? De que esto que se conoce como la teoría de la evolución deje de ser una teoría y, ¿sí? Siga a ser como se conoce en la actualidad, como un hecho, ¿cierto? Porque pues es algo que realmente hay muchísimas pruebas que no permiten que uno no crea en la teoría de la evolución, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que las pruebas han sido físicas, ¿sí? Han sido científicas, han sido pues bastante tiempo de estudio y bastante años de estudio. Por eso digamos que en la actualidad, sí, de pronto para ese campo científico es muy importante poder articular debates donde esté la religión, sí, donde esté todo lo que tenga que ver con el tema de la religión y todo lo que tenga que ver con la ciencia, para que pues se complementen, sí, para que se debatan los puntos de vista, para que se debatan las ideas y pues las personas, los que las vean demás, puedan tomar una perspectiva, sí, frente pues a lo que se está como explicando como tal.
El neodarwinismo también lo podemos conocer como la teoría sintética. Ellos van a explicar que a partir pues, de la unión y la articulación de varias ciencias que hacen parte de la biología, se podía explicar la evolución no como una teoría, sino como un hecho, ¿cierto? Que ocurrió como tal en la vida real. Básicamente, acá hay 3 puntos claves, ¿sí? Todo lo que dice, ¿sí? Todo lo que ha recogido, ¿sí? Todos los científicos y toda la gente que se ha dedicado a este tema de la evolución a través del tiempo, o sea, todo lo que tiene que ver con los fósiles, con las eras geológicas, con los tiempos paleontológicos, ¿cierto? El ordovícico, el silúrico, el cenozoico, el mesozoico, el paleontozoico, el medio, el ordinario, ¿sí? Todas esas épocas, ¿sí? Que ha tenido la historia de la vida en la Tierra. Sí, porque básicamente la vida en la Tierra no inicia con nosotros, chicos. Nosotros venimos a aparecer hace como aproximadamente que 14.000 millones de años, ¿sí? Y la Tierra creo, no, como 14 millones de años. 14.000 no, creo que 14 millones de años, si no estoy mal, ¿sí? En cambio, la Tierra como tal, creo que se lleva como aproximadamente 15.000 a esta época, 15.000 millones de años. O sea que existió aproximadamente como 14.800, como 14.800, no, pues una vaina loca, no, ni siquiera me dan las cuentas de la cabeza. Bueno, como 14.800 algo años sin nosotros, ¿sí me entienden? O sea, vivió mucho tiempo. De hecho, como la última especie que apareció sobre la faz de la Tierra, ¿sí? En el proceso evolutivo fuimos nosotros, los seres humanos. ¿Cierto? Eso fue el último que evolucionó y fue como el último que apareció y debido pues a su capacidad de razón pudo controlar, digamos, lo que se conocía antes como un demonio, ¿sí? Como un animal indomable que fue el fuego, en este caso, sí. El hombre cuando domina el fuego, acentúa toda una civilización. No solo eso, cuando empieza a cultivar, ¿sí? Como tal, acentúa más la civilización para que se quede, digamos, en un lado quieta, porque pues si nosotros recordamos un poco, ¿sí? Antes se veía lo que era el nomadismo, ¿cierto? De acuerdo a la evolución del hombre. Entonces, ¿qué significaba eso? ¿Quién se quedaba en el hogar? Desde la historia de la evolución y demás, ¿sí? Siempre, pues, el sexo, en este caso humano, que se quedaba en el hogar, era la mujer, ¿sí? Ellas se quedaban en el hogar, pues, teniendo sus crías y demás para seguir poblando como tal la tierra, y los hombres pasaban de caverna en caverna viajando, ¿sí? Y a lo que iban pasando de caverna en caverna viajando, a descubrir, a caminar, yo qué sé, a explorar, ¿sí? Iban dejando embarazadas a las mujeres que iban quedando en cada una de esas cavernas, ¿sí? Y pues cuando ya el Homo sapiens, ¿sí? Empieza a cultivar, ¿cierto? Empieza a cultivar la tierra, a labrar la tierra, es cuando ya empieza a formar como una mentalidad de civilización, de sociedad. Entonces ya me acomodo en un espacio y en ese espacio empiezo a generar como una jerarquía de relaciones, ¿cierto? A socializarme a través de jerarquías y pues esas jerarquías pues vinieron a formar lo que hoy en día conocemos como países, ciudades, culturas, mundos, ¿cierto? Pero pues obvio no fuimos, la civilización que nosotros tenemos en la actualidad es una civilización moderna, ¿no? Pero pues recordar que todo esto también, digamos, a nivel histórico ha tenido como un momento evolutivo, ¿cierto? Porque pues no siempre la vida ha sido como la vivimos actualmente, ¿no? Sino sabemos que antes de pronto las guerras eran diferentes, la forma de vivir era diferente, la forma de relacionarse, los reyes, las reinas, las jerarquías, los plebeyos, los feudales, ¿sí? Todas esas épocas marcan, digamos, como la evolución social del hombre, ¿cierto? Pero sí, nosotros llevamos muy poco tiempo en la historia de la vida de la Tierra, básicamente, chicos. Antes de nosotros han existido muchos organismos más y muchas épocas y muchos periodos paleontológicos que han permitido, ¿sí? Y han dejado huella y rastro hasta la actualidad para asegurar en este momento de que la teoría de la evolución no es una simplemente teoría escrita, ¿sí? Y pensada por alguien, sino que ha pasado a ser una teoría a ser un hecho, ¿sí? Que en el cual yo puedo obtener pruebas a partir de diferentes ramas que hacen parte de una ciencia como la biología y puedo explicar los fenómenos que se están pasando a mi alrededor o que puedo determinar en mi alrededor, ¿listo?
Entonces, básicamente, vienen a hablar de todo lo que son los mecanismos de evolución, ¿sí? Que van a ser como todas esas causas por las cuales se dio la evolución en los organismos a través de esos periodos históricos que yo les estoy comentando como tal. Recordar, chicos, que en estos periodos también hubo desapariciones como tal de la vida en la Tierra, ¿cierto? Que conocemos estas películas de la era de hielo, ¿sí? Que de pronto ustedes han visto. ¿Sí han visto la era de hielo o no? Sí, señora. Entonces, imagínense que, ¿cómo se supo que en una época hubo como algo más grande que un elefante, ¿cierto? Que tenía estos colmillotes, que era peludito, ¿sí? Pues porque en la época era una época de mucha glaciación, ¿sí? Que es el mamut, ¿sí? Que es el que sale Manny, que es el que sale ahí en la era de hielo. ¿Sí es Manny? El mamut, ¿cierto que sí es Manny? ¿Cómo se llama el que es todo fastidioso, que habla y habla y habla? Sí, sí, que es el que habla y habla. Bueno, Manny, sí, existió en la época de antes. Se encontró registro fósil, ¿cierto? Se encontró registro fósiles de mamut, ¿sí? Pero no solo eso, también en las rocas que, digamos, habitaban en las cuevas que habitaban de pronto algunas de esas culturas, ¿sí? Básicamente ellos, ¿sí? Pintaban, ¿sí? Peleando con mamuts, entonces peleando con la lanza de los mamuts, porque pues hay que recordar, chicos, que los que extinguimos los mamuts fuimos nosotros. ¿Sí? O sea que en esa época de la era de hielo, o sea, en esa época de la glaciación, nosotros ya habíamos aparecido, ya habíamos poblado la Tierra, o sea, el mamut no es una especie que de pronto haya sido de pronto muy vieja, ¿sí? De por allá de otra época, no, ellos hubieran podido existir perfectamente en esta época, obvio, si el ser humano pues no los hubiera de pronto extinguido de esa manera. ¿Por qué los extinguieron, chicos? Porque pues era la carne de que se alimentaban, ¿cierto? Entonces es como comemos y comían y comían y comían carne, pero pues tampoco respetaban los periodos de reproducción de estos animales, ¿cierto? Entonces, al no respetar los periodos de reproducción, no simplemente comían adultos, sino comían jóvenes, niños, mamuts embarazadas y demás, y así se fue desapareciendo como tal la especie. ¿Sí? Nosotros en la actualidad tenemos muchas especies en vía de extinción, ¿sí? Tenemos una especie que es muy reconocida en el Amazonas que se llama el pirarucú, ¿sí? Nosotros en la parte de Colombia, en la parte del río de Colombia, cuidamos mucho el pirarucú. ¿Ustedes alguna vez lo han escuchado? ¿El pirarucú? ¿No? ¿Nadie? Digan no, por lo menos hola. Bueno, si lo buscan por ahí, chicos, el pirarucú es un pescado que mide aproximadamente 4 metros cuando llega a su etapa de adultez, o sea, es un pescadote inmenso, ¿sí? Y pues vive básicamente pues en la parte del río del Amazonas. La carne de ese pescado, o sea, es deliciosa, chicos. Hay una cosa que se llama los chicharrones de pirarucú, que si algún día van al Amazonas, tienen que probarlos. O sea, son de pescado, pero son chicharrones, o sea, y ni siquiera chicharrones así grasosos, es una cosa deliciosa, pruébenlo, ¿sí? Pero entonces es lo que más se consume allá en el Amazonas, ¿sí? Y lo que, digamos, hablábamos allá con las personas que de pronto cuidamos la vida cuando yo trabajaba allá, cuando yo vivía allá, ¿sí? Y trabajábamos así en conjunto con los profes que defendíamos, que salíamos por ahí a defender la naturaleza y el medio ambiente, y lo que hablábamos era eso, o sea, ¿por qué la gente es tan irracional, sí? O sea, ¿por qué al menos no respetan los periodos de reproducción, ¿sí? De crecimiento de estos organismos, ¿sí? Porque es que es más fácil para mí de pronto comerme a un adulto, ¿sí? Que de pronto ya tuvo sus crías, que ya cumplió su ciclo de vida, que ya está cumpliendo su ciclo de vida, a ir de pronto a coger un organismo de estos que esté, no sé, en su etapa de juventud o en su etapa, no sé, de desarrollo, primaria, ¿cierto? Hablemosle de niñez porque pues que esos son más humanos, ¿sí? Y hablar de niñez, de adultez en un pez, pues es humanizarlos y no. Entonces, digamos que sea más temprano, ¿sí? Su etapa de desarrollo más temprana y de pronto este animal no se ha reproducido aún. Y yo voy, chacatelas, me lo como, pues no dejo que las especies se sigan reproduciendo para que sigan existiendo. Aparte de que estoy obteniendo un beneficio de la especie, no permito que esa especie siga existiendo, ¿cierto? O sea, esa es como la lógica que nosotros manejamos desde la humanidad, ¿sí? Pero no la manejamos, digamos, en todos los aspectos, ¿no? En este caso, ¿sí?
no sé si para bien o para mal, la mentalidad humana ha evolucionado, ¿cierto? Entonces ya tenemos el problema actual, de pronto no allá en esa zona, sí, que no se come tanta carne roja, porque pues es una zona que es difícil que lleguen las vacas, que es difícil que llegue la ganadería por el ambiente, por el clima, ¿sí? No se da la ganadería allá, tampoco porque es muy raro que se dé pasto, ¿sí? Allá sí hay pasto, pero es raro que se dé pasto, ¿sí? En la selva usted no va a encontrar pasto. O sea, eso sí, a todos nos bajamos de esa nube porque en la selva no hay pasto, chicos, ¿sí? Los pastos son más de zona de sabana, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, más que allá para el llano, que es como tan plano, como tan de sabana, así que se puede de pronto que la tierra da mucho pasto, que sí, ahí sí yo puedo, digamos que son las zonas como más ganaderas que existen a nivel de Colombia. Pero usted allá en Leticia, la carne que encuentra es carne de búfalo. ¿Ustedes saben cuáles son los búfalos? Claro que no. Ah, bueno. Entonces allá uno encuentra es carne de búfalo, ¿sí? Porque esos son los organismos que mejor se acomodan para vivir a ese ambiente. No es tan rico, obvio, como la carne de vaca. Sí llega la carne de vaca, ¿no? Obvio, llega por avión y demás, pero pues acá, no sé, voy a divagar. Si acá una libra de carne está en 8.000 pesos, allá la libra de carne le va a costar 16.000 pesos a usted. Entonces, pues, obvio, la gente dice, de comprarme 16.000 pesos en pescado que me va a durar para toda la semana, a comprarme un pedacito de carne, pues yo prefiero, pues, comprar pescado, ¿cierto? Y se alimentan ellos de lo más cercano que es eso, ¿sí? Que es su río. Pero no respetan los tiempos de su río. ¿Qué pasa con nosotros? Que de pronto ya hacemos una civilización más alejada acá, ¿sí? Generamos mayores niveles de producción en los animales para poder obtener el alimento que nosotros queremos, ¿cierto? Que es el caso de lo que siempre hemos o siempre les he comentado de las vacas, ¿no? Producimos, comemos, ¿sí? Como la producción no es tan alta, ¿cierto? Como la demanda alimenticia, hormonamos para que el proceso de crecimiento y desarrollo de esa vaca sea mucho más rápido, ¿sí? No me vaya a demorar tanto y poder seguir produciendo, sin importar qué consecuencias puedan tener esas hormonas en los organismos de las personas que se están alimentando. ¿Sí? De pronto esta carne, que de pronto fue lo que ha vivido algunos de los participantes, no sé, en los Juegos Olímpicos. Lo que pasó cuando se descubrió ese químico que tenía la carne, ¿sí se acuerdan? Que un deportista colombiano se fue por allá y le salió las pruebas mal y lo mandaron para Colombia y todo y lo iban a como a sancionar y todo porque pues parecía que se estuviera metiendo doping. ¿Sí? Y cuando fueron y hicieron estudios, lo que él había comido era un pedazo de carne y la carne, ¿sí? Tenía esa hormona, ¿sí? Que pareciera que fuera doping. Y entonces empezaron a investigar y pues aparentemente toda la carne en Colombia la alimentan con ese químico que es muy difícil, o sea, que es muy difícil de metabolizar y es muy complejo que entre en un organismo humano. Pero pues más sin embargo no le pusieron mucho cuidado a la noticia, ni la gente, ni los medios de comunicación, a nadie le interesó, entonces seguimos comiendo carne con ese químico. Al único que no va a seguir comiendo carne con ese químico fue el deportista por allá, porque eso sí, a nivel de Colombia, en otro país nos hicieron quedar como un zapato, porque ¿cómo así que ustedes le inyectan eso a la carne allá en su país? Y eso está prohibido a nivel del mundo, porque pues eso es dañino como tal, pero pues como acá es Colombia, el país de la eterna gloria, entonces, pues nada pasa, nada pasó. ¿Listo? Entonces, es comprender todos esos mecanismos que han llevado, sí, en que en la actualidad nosotros estemos como estamos. Si ustedes no sabían, les comento un poquito de que se cree que una de las causales que nosotros hayamos podido desarrollar el cerebro en este momento de la razón, ¿sí? En este momento de poder razonar como lo tenemos, fue debido al consumo de carne. Si no se hubiera consumido carne, ¿sí? No hubiéramos logrado el desarrollo que logramos, pero no carne cruda, sino carne cocinada en este caso, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a dominar el fuego y empezamos a cocinar nuestra carne, aumentamos nuestras posibilidades de vivir y también aumentamos nuestro desarrollo cerebral. Ustedes van a decir, ¿por qué posibilidades de vivir, chicos? Porque como la carne no se cocinaba, si el animal de pronto tenía alguna enfermedad, alguna bacteria o algún virus, ¿cierto? Entonces, al comer nosotros esa carne, inmediatamente esa enfermedad o ese virus pasaba, ¿cierto? A esas poblaciones humanas. En esa época se desconocía totalmente cualquier medicamento, cualquier cosa contra una enfermedad, ¿sí? Porque pues no eran comunes las enfermedades en esa época. De hecho, chicos, cuando digamos un poquito de historia ya ahí, sí, cuando digamos Cristóbal Colón llega y coloniza a América en este caso, ¿cierto? Y pues
genera pues todo eso, él no simplemente, ¿sí?, trae a esos bandillos malos ladrones para que violen a nuestra gente y para que se robaran nuestro oro, con el cual vivieron hasta hace aproximadamente 5 años, que se les acabó, ¿sí? No simplemente hicieron eso, sino trajeron lo que son los piojos, las pulgas, las garrapatas, trajeron el SIDA, trajeron la sífilis, trajeron la gonorrea, o sea, trajeron todas las enfermedades habidas y por haber que ustedes se puedan imaginar, llegaron aquí, a Colombia, a Latinoamérica, gracias a los españoles. Y si ustedes se fijan, todas las enfermedades que siguen habiendo, así graves a nivel del mundo, las siguen trayendo esas civilizaciones, esas sociedades, ¿sí? Esas sociedades occidentales, esas sociedades orientales, esas sociedades que llevan más tiempo supuestamente, digamos, en el desarrollo de la tierra, sí, pero ellas llegaron acá a Latinoamérica, sí, donde nosotros andábamos de taparrao y agradeciéndole al maíz, a la luna, al sol y a todos los dioses que consideramos y al Dios superior que también consideramos, agradeciendo, retribuyendo la vida sin ninguna enfermedad, ¿sí? Sin nada, lindos, hermosos, nosotros fuertes, sanos, ¿sí? Pero entonces llegan los españoles hermosos y nos traen toda su maldad y aparte de traernos toda su maldad, nos traen toda su enfermedad. Por eso pues los españoles me caen bien, pero no mucho. Entonces, ahí les quería contar eso. Entonces, básicamente, chicos, todas esas causas de todas esas enfermedades que llegaron en aquella época acá, acabaron mucho con la población indígena que había en esa época. Entonces, fue como un periodo de selección natural. Piénsenlo de esa manera, ¿cierto? Entonces, llega la selección natural, no llega con todas sus enfermedades a atacar, ¿cierto? Al pueblo que había acá que no tenía ni anticuerpos ni antígenos para poder contraatacar esas enfermedades. De hecho, vean, chicos, todo lo que fue con esa peste bubina, todo lo que fue el cólera, si han leído ese libro que se llama El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Sí, yo me lo leí. Ay, hermoso, ¿no les pareció hermoso ese libro? Muy hermoso. Hermosísimo. Y al que no le guste leer muchísimo, búsquese la película y véala. Ah, hermosa. Pero vean un poquito, mire, todas esas enfermedades venían de esos países, chicos, ¿cierto? Y esas enfermedades, o sea, como en esta época, acabaron con la población, o sea, de manera desorbitada. ¿Por qué? Porque en esa época no se conocía, digamos, ya se conocían lo de las vacunas y demás, pero pues básicamente no era mucho el trabajo que se hubiera hecho frente pues a la ciencia, ¿cierto? Y la ciencia no ha evolucionado tanto, digamos, no había evolucionado tanto como pues la tenemos en la actualidad. Y no solo la ciencia, porque pues en este momento, ¿sí? Una de las ventajas de la actualización que nosotros hemos tenido no es solo la ciencia, sino también ha sido, digamos, ese proceso tecnológico, ¿cierto? Que ha permitido que la ciencia explore otras cosas como tal. ¿Se han notado últimamente que estos señores gringos y demás, independientemente que estemos en cuarentena y demás, o bueno, yo no sé cómo se esté moviendo el mundo, porque pues siento y creo que he escuchado, no sé si estará mal, si estaré equivocada, todo el mundo ya se reactivó, sino que los únicos países que creo que pocos se han reactivado han sido como Colombia, que Colombia ha sido uno de los países con la cuarentena más larga que ha tenido pues el mundo como tal, ¿sí? Nosotros hemos sido uno de los que, o sea, no hemos podido salir adelante todavía de esto. Creo que todo el mundo ya abrió, a excepción de nosotros. O sea, no abrieron como tal, así como la vía normal, pero sí ya por lo menos se están moviendo los procesos económicos. Acá siguen todavía muy pausados. Entonces, estaba escuchando eso, ¿sí? Estaba viendo, digamos, un poquito esto y asociándolo un poquito a toda esta teoría de la evolución. Yo no sé si una vez, yo creo que les había comentado que hay una teoría que se llama darwinismo social, ¿sí? Y habla cómo esa selección natural, ¿sí? Y cómo todos esos mecanismos de evolución han llevado que socialmente también tengamos como una competencia, una lucha o un tipo de selección natural que nos lleva, ¿sí? Como a un momento evolutivo como sociedad. Entonces, vean, en esa época no había tanta tecnología, en esa época llegan todas esas enfermedades, ¿sí? Y matan muchísima gente y mantenían el control poblacional, ¿sí? Cuando ya se empiezan a generar todas las vacunas contra esas enfermedades, pues ya no como tal, no hay un desequilibrio poblacional, sino que hay un aumento de la población, lo que en la actualidad pues se conoce como capacidad, lo que rebosa en la actualidad la capacidad de carga que tiene el mundo para sostenernos a nosotros como humanidad. Entonces, por eso pues tienen que sacar de pronto
un virus como tal para seguir manteniendo, ¿cierto? La historia de nosotros en la Tierra. Y pues les quería decir, sí, de que la NASA mande y mande por allá para Marte y busque vida en Marte y loco por buscar agua en Marte está Estados Unidos y está toda la NASA y está todo lo que viaja al exterior, loco por encontrar agua en Marte, loco por encontrar vida en Marte, o sea, están obsesionados con el tema, ¿sí? Y yo digo, bueno, ¿por qué hay tanta obsesión con el tema cuando el mundo se está acabando? O sea, ¿por qué primero no arreglar el mundo en el que usted está viviendo, ¿sí? Y luego ir a ver si puede ir a joder otro mundo, porque a Marte no vamos a hacer no vamos a ir a hacer otra cosa diferente que lo que vinimos a hacer acá en la Tierra, destruirlo, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, o sea, en vez de usted, sí, cambiar la mentalidad de toda una sociedad, de todo un país y de irse por allá para otra región, más bien porque no cambia la mentalidad, no hace que evolucione la mentalidad de la parte donde usted está. Pero no, chicos, ¿no? Entonces, digamos, ellos siguen, ¿sí? Obsesionados con que nosotros vivamos de esta manera, ¿sí? Que vivamos, digamos, así. Realmente me parece muy triste la situación que estamos pasando ahorita, pero me parece más triste y me parecería más triste aún el día que encontraran algo por allá en Marte, porque sería otro planeta a manos del ser humano que sería destruido y perdido como tal. Entonces, pues eso no sería como tan bueno. Básicamente, chicos, acá nos dicen que todas las relaciones de parentesco vienen generando, digamos, como familiaridades entre especies como tal. Entonces, es como decir que el gato, sí, se parece mucho al leopardo, ¿sí? Y en su comportamiento